Ay, Mustafa, ay, Mustafa, ay, Mustafa, ay, Mustafa. Ay, amor, ay, amor. Que vienen, que vienen. Che, compadre, mira cómo suena. ¿Qué es el que sona? La chiuleta, ¿Y cómo no sona? La chiruleta. la chiuleta, tipi, 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 to. ¡Hey! Che, compadre, mira cómo suena. ¿Qué es el que sona? El bombardino, ¿Y cómo no sona? El bombardino. el bombardino, la chiuleta, tipi, 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 to. ¡Hey! Venga, venga. Che, compadre, mira cómo suena. ¿Qué es el que sona? El saxofón, ¿Y cómo no sona? El saxofón. el saxofón, el bombardino, la chiuleta, tipi, 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 to. ¡Hey! Che, compadre, mira cómo suena. ¿Qué es el que sona? La pianola, ¿Y cómo no sona? La pianola. la pianola, el saxofón, el bombardino, la chiuleta, tipi, 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 to. ¡Hey! Arárame. Che, compadre, mira cómo suena. ¿Qué es el que sona? Una bocina, ¿Y cómo no sona? una bocina, una bocina, la pianola, el saxofón, el bombardino, la chiuleta, tipi, 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 to. ¡Hey! Ara va la mona. Che, compadre, mira cómo suena. ¿Qué es el que sona? Toda la orquesta, ¿Y cómo no sona? toda la orquesta. Buenas noches. Decir algo de la radio que ya no sea un tópico es casi imposible. Animadora de nuestras soledades, sedante para nuestro insomnio, crema de afeitar mientras nos aseamos, accesorio de nuestro automóvil, aviso para navegantes, lotería de la noticia, sal de la cocina, tardes lluviosas con gripe, hermana mayor, vieja hermana mayor de la televisión. Nuestros amigos ocultos de la radio, aquellos viejos en sus locos cacharros, estos chalados que hoy, día a día, en el minuto que queramos, nos comunican con algo tan inmaterial como es una voz que nos habla. La voz es como la huella dactilar de las personas, la fotografía del pensamiento. La imagen, para nuestra desgracia, envejece a toda velocidad, pero la voz es lo que menos envejece en el ser humano. Hoy he querido presentarles a sus amigos. Hoy he querido traer aquí a las voces de la radio, no voy a decir que más representativas, pero sí al menos algunas de ellas, y espero que los que estén en representación de las demás voces de la radio que pueblan el aire de España. Con ustedes, señoras y señores, Luis del Olmo, que va a hacer 15 minutos de su programa Protagonistas vosotros, protagonistas ustedes, protagonistas Luis, tú y tu equipo.
Gracias, Fernando. Gracias en nombre de todos los compañeros que conformamos esta gran familia de la radio española. Gracias en nombre de esas 500 emisoras de radio que probablemente a través de sus locutores, de sus redactores, de sus locutoras le gustaría estar aquí como estamos hoy. Va a comenzar un programa de radio que se inicia a las 9 de la mañana, 6 minutos, un día cualquiera. Buenos días, España. Soy Montserrat Caballé. Hoy, como hace un año, entonces desde Italia y ahora desde Barcelona, y para el programa Protagonistas, estoy otra vez con ustedes para decirles de nuevo buenos días, España, y desear a todos los españoles que están aquí y también a los que tienen que trabajar fuera de nuestras fronteras, que este año 1984 que acabamos de empezar nos traiga en estos momentos de gran confusión mundial esa paz que tanto necesitamos y que estoy segura todos los españoles desean para sí mismos y también para las demás naciones. De nuevo, buenos días, España. Aquí está protagonistas, aquí está protagonistas, aquí Gracias, Montserrat Caballé. A partir de este momento y hasta la 1 de la tarde, en todas las emisoras de Radio Popular y Radio Miramar, Protagonistas. Vamos a soltar amarras en Protagonistas acordándonos de los miles de barcos pesqueros que amarraron ayer, como saben, en señal de protesta, amenazando con hacerlos de nuevo el próximo lunes. Nosotros nos acordamos de los pescadores y ellos se acuerdan del ministro del ramo, don Carlos Romero, que les ha dicho: te pongas como te pongas o amarres lo que amarres, no bajaré el precio del gasóleo. Y luego dicen, amigos, que el pescado es caro. Nuestra navegación radiotelevisiva será corta, pero esperemos que sustanciosa. Vamos a ver qué tal rema por estas aguas el fresco de la mañana, más conocido por Jesús Mariñas, o Jesús Mariñas más conocido por el fresco de la mañana. Probablemente, y por aquello de la novedad, Jesús a lo mejor nos habla de Julio Iglesias. Jesús, buenos días. Buenos días, Luis. De momento estoy muy enfadado porque esto no es lo pactado. Porque resulta que nos invitan al programa y Tola empieza llamándote viejo. No me ha llamado viejo. Sí, ha dicho esos viejos de la radio con sus cacharros. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Bueno, ¿cuál es la noticia de Julio? Tú eres eterno. Ten en cuenta que dispones de 1 minuto 15 segundos. Ya lo sé. Has consumido 30 segundos. Depende nuestro porvenir y nuestro ¿Cuál es la noticia? Ahora tienes la oportunidad de hablar de Julio Iglesias. Bueno, tengo la oportunidad de hablar de Julio Iglesias porque en la prensa española se ha publicado que en la Olimpiada Cultural de la Olimpiada de Los Ángeles solamente va a intervenir un español, Plácido Domingo, y no es verdad. También va a cantar Julio Iglesias. Lo que pasa es que como Julio Iglesias forma tándem con don Frank Sinatra, o sea, es decir, Julio cantará en la Olimpiada de Los Ángeles del 20 al 5 de agosto en el anfiteatro. El 5 de agosto cantan juntos los dos, Frank Sinatra y Julio Iglesias. Y a partir del 5 de agosto, del 5 al 20, Julio Iglesias le cede el escenario, el anfiteatro, al señor Sinatra. Jesús, ¿y tú no eres capaz de unir en un abrazo de amistad a Julio Iglesias y a Rafael? Porque anda ya, con la de cosas que va diciendo Rafael de Julio Iglesias, por favor. Son cosas de la edad. De la edad y del fracaso. Resulta que ahora Rafael está escribiendo un libro, bueno, lo está escribiendo hace 15 años, yo no sé si lo está escribiendo él o lo escribe Natalia. Lo cierto es que hace 15 años ya se lo ofreció al editor Lara y no se lo quiso publicar. Bueno, una especie de libro de memorias, una especie de estudio sociológico sobre su figura y su alma. Yo me imagino que en ese libro Rafael también cogerá sus fracasos actuales, porque también es muy elocuente contar cuándo empieza uno a bajar. Jesús, dispones de 30 segundos. De 30 segundos, bueno. No sé si cortarás orejas o rabo, pero hay un buen amigo, un faraón del toreo, Antonio Ordóñez, que tiene su noticia. Bueno, sí, voy a terminar con una noticia bonita, entrañable y familiar. Antonio Ordóñez se ha reconciliado con sus hijas, bueno, en realidad sus hijas con su padre, porque tú sabes que ellas estaban en contra de que su padre volviera a casarse. Entonces, a raíz de un incidente que tuvo la pareja de Belén, Antonio volvió a abrir el grifo del dinero. Y entonces, ya sabe, como las penas con pan son menos penas, pues las chicas han dicho, papá, olvidamos lo pasado y como si no te hubieras casado. Jesús, hasta mañana. Hay un espacio en Protagonistas que consiste en guiñar y pellizcar. Guiñar o pellizcar, esa es la cuestión. Tiene su sintonía. En el claro oscuro de la vida, miles de guiños y pellizcos nos contemplan. Vamos a darle un guiño, por ejemplo, a la justicia argentina, que ha reaparecido en favor de los desaparecidos y se está especializando en cazar con lazo de bolas a generales expresidentes. Tras la detención de Viñone, les toca el turno a los 3 que faltaban: Videla, Viola y Galtieri. Así es el cambio argentino, claro, justo y cristalino.
Y tras el guiño, un pellizco a doña Margarita Thatcher, mamá sin tacha, que ni siquiera cuando hace viajes oficiales al extranjero se olvida de mirar por el futuro profesional de su hijito Mark. Mamá Thatcher fue al sultanato de Omán, vio al sultán y consiguió un contrato millonario para la empresa de construcción donde su hijo trabaja de eso, de hijo de mamá. Una mamá muy edificante para un hijo un tanto ladrillo. Y atención, amigos, porque muchos de ustedes estarán esperando una sección semanal donde la inteligencia, la ironía y alguna que otra sonrisa se dan la mano como buenas hermanas. Todo ello gracias a la gracia de 7 sabios. Los 7 sabios de Gracia. Los 7 sabios de Gracia son Antonio Mingote, Chumi Chume, Martín Morales, más 4 amigos y residentes en Barcelona, a quien desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Óscar Romeu, José Luis Martín y Jaime Peric. Hoy, y en vías de la brevedad, contamos solo con un sector, el sector madrileño, y un invitado de postín, don Fernando Rey. Fernando, buenos días y bienvenido. Me parece que esta es la entrevista más corta que te habrán hecho en tu vida. Qué bien. No sé si conoces a nuestros invitados de cada semana también, nuestros 7 sabios de Gracia. Antonio Mingote, buenos días, bienvenido. Tu tiempo, cuando quieras. Ya, tengo que empezar a preguntar. Tienes que empezar a Te preguntar. voy a hacer una pregunta, Fernando, que creo que todos los entrevistadores deberían hacer para saber si pueden seguir entrevistando o no, porque ¿a ti te gusta que te entrevisten? Pues no, señor Mingote. Yo prefiero que me inviten a merendar. Puede usted preguntar otra cosa si quiere. No, ya no. Muchas gracias. Por esa respuesta. Chumi Chume. Hombre, yo me gustaría preguntarte qué es lo que quieres que te inviten para merendar, qué sueles pedir, si te gusta que te inviten a merendar. Me gusta mucho el chocolate con churros. Y después ¿Cómo es eso que se disuelve en el agua? Un azucarillo. Bueno, esa no era mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Yo sé que a Buñuel le gustaba mucho haceros rabiar a ti y a Paco Rabanne. Os hacía creer que iba a dar un papel a uno, luego se lo daba al otro. Le gustaba mucho excitar vuestros celos. Sí. Ahora quiero saber, que me contestes sinceramente. Cuando te has enterado que a Rabanne le han dado el premio de cinematografía, ¿has tenido celos? Sí, sí. He tenido celos. No lo podemos evitar, los actores, el tener celos del éxito de los demás. Pero he tenido una cosa más que celos. He tenido una alegría inmensa de que a Paco le hayan dado ese premio. Porque creo que Paco se lo merece y, bueno, es el resultado de toda una vida de esfuerzo y de generosidad, como dice el apéndice del premio, de manera que estoy muy contento. Pero también he tenido celos. Martín Morales, sin celos y con generosidad, hace su pregunta a otro de nuestros 7 sabios. Adelante, Martín Morales. Hola, buenos días. Mi Buenos pregunta días. va a ser un poquito más larga. En la historia del cómic español había un personaje entrañable para todos nosotros que era aquel creado por Vázquez, en el que un personaje, un viejecete entrañable, caminaba detrás de su familia persiguiéndolos con la intención de contarles una batalla. Entonces yo te pregunto, ¿es cierto que en el rodaje hace poco que has tenido en Televisión Española sobre la historia de España, tú te negaste a ir con una pierna vendada para evitar que quizás los telespectadores te confundieran con el personaje de los tebeos? Se está hablando mucho de la edad en este programa, ¿eh? No. Yo en algunos momentos el director del programa quería que hiciera el cojo, pero era cuando hablaba del conde de Romanones, con todos los respetos. No, pero yo, fíjate si será un problema de edad, me acuerdo muy bien de ese tebeo y de ese personaje. Lo que pasa es que afortunadamente ya somos pocos los que sobrevivimos y podemos contar la batallita, aquella famosa batallita. Y también me acuerdo de que en aquel periodo se publicaba una revista también cómica, una especie de tebeo, pero ya era un poco menos tebeo y más una revista de humor que se llamaba Gutiérrez, que quizá el amigo Mingote se acuerde también de aquella revista, de la que yo todavía me acuerdo de un título, y con esto termino, que todavía me hace reír. Es posible que ahora no le haga reír a ninguno de los que nos estén viendo, pero que decía: por jugar en un entierro se les cae el muerto a un charco. Y después venía toda una historia que se contaba en Gutiérrez. Dice Fernando que se está hablando esta mañana de la edad, pero creo que no se ha dicho lo más importante. Felicidades, Antonio Mingote, que hoy cumple 65 años. Muchas gracias. Los llevas muy bien, Muchas Antonio. gracias. Tenemos que cantar eso de Yo como pueda. No lo tenemos que cantar. Gracias, Fernando, por tu presencia en Protagonistas. En todas las emisoras de Radio Popular y Radio Miramar. Protagonistas. Eso que nos recuerda Plácido Domingo.
la gente y la radio del pueblo, con la gente y la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta. Aquí está protagonistas, con la gente y la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta. Protagonistas, protagonistas. Gracias, Plácido. Para presentar nuestra actuación directa de hoy, el poeta encadenado, que lo tenemos en la sentina de protagonistas a pan y agua, a ver si aprende de una vez a no hacer hiatos y sin alefas, nos ha traído la siguiente letrilla trovera. Se pone en pie la poesía cuando él se sienta al piano y todita Andalucía se arranca por alegrías con Felipe Campuzano. Felipillo, vamos allá, maestro. Gracias, Felipe Campuzano. Nos pide paso en este instante nuestra unidad móvil que se encuentra en la Plaza del Pueblo con un personaje. Unidad móvil número 3, adelante, Carlos Herrera. Gracias, Luis. Gracias desde esta iluminada Plaza del Pueblo, en donde nos encontramos charlando con Amando de Miguel, sociólogo, y charlando acerca de temas de actualidad. Y el tema quizá de actualidad que más ha sorprendido a los españoles ha sido esa teórica o al menos sorprendente o aparente colaboración francesa en temas de terrorismo, en temas políticos, en temas sociales. Eso se traduce en el tema etarra, en el tema del mercado común, incluso en el tema de que al menos hasta ahora no vuelcan camiones. ¿Qué te parece a ti todo eso, Amando? Mira, a mí me parece que estamos ante uno de esos casos de verdadero ridículo nacional, si no internacional. Un caso de catetismo, podríamos decir. Porque bien cateto es decir que este es un gesto de los franceses, cuando el gobierno francés no hace más que proteger sus intereses, lo cual está muy bien. Protege a los etarras, liberándolos de las amenazas de la guerra sucia, defiende sus intereses porque solo maneja para vendernos cosas y con pingües beneficios económicos, y al mismo tiempo se sigue riendo, esta es la expresión, de los intereses españoles al volcar camiones. Bueno, ahora ya no los vuelcan, pero por una razón, y es que ahora los fruteros españoles lo que hacen es venderle las frutas y las verduras a los asentadores de Perpiñán, y estos las revenden con grandes beneficios y grandes márgenes al resto de los europeos. Es decir, Perpiñán se ha transformado en el principal productor, entre comillas, de fruta para toda Europa. Y esto con la sonrisa y con el aire ese de superioridad que siempre marcan los franceses. De Francia han venido cosas estupendas a España. Yo hubiera sido un afrancesado en el siglo XVIII, el siglo XIX, pero ahora no tengo más que lamentarme y sentir cierta vergüenza como español de que ocurran estas cosas y nadie ponga el grito en el cielo ante este catetismo, como digo, todavía se dice, grandes gestos de los franceses que siguen poniéndonos el veto en el mercado común. Los queridos... Perdona, imagínate la situación inversa, que nosotros volcáramos los camiones a los franceses, pusiéramos el veto a Francia para entrar al mercado. Nos están pidiendo paso, me da a mí la impresión. Adelante, Luis, Estudios Centrales. Gracias, Carlos Herrera, gracias, Amando de Miguel. Llega un momento, ese momento en que Protagonistas extiende su carpa y se convierte en el circo del más difícil todavía. Escuche.
La jaula de las fieras. Aquí en Protagonistas 4 implacables fieras procedentes del periodismo sin pelos en la lengua, a saber... Carmen García Rivas, la leona de las faldas arrugadas de las Alpujarras. Marta Puertolas, la pantera de la ribera del Besós. Eva Orue, la tigresa de las cumbres nevadas del Moncayo. Y Pilar Blanco, la gata sobre el tejado de Chamberí. Bueno, y aquí un servidor atento a cualquier desmande para proteger al invitado que hoy entrará en la jaula de las fieras, que es toda una personalidad profesional, socialista y municipal, don Enrique Tierno Galván. Profesor, buenos días, bienvenido a Protagonistas. Buenos días. Ha tomado posesión de su jaula, que no le pase nada. Yo pienso que su serenidad y su experiencia hará que pueda abordar con tranquilidad las preguntas, por muy fieras que sean. Adelante, queridas compañeras. Marta Puertolas, cuando quieras. Señor alcalde, usted dijo que había que cerrar 500 discotecas en Madrid. De eso hace ya más de un mes. Y todavía no ha cerrado usted ni un solo local público. ¿A qué espera usted? Estoy esperando a que las discotecas tengan la oportunidad de abrir sus muros, hacer las puertas que faltan, arreglarlas. Hay que dar un plazo a todo, no podemos hacerlo de repente, no hay que ser impacientes. Si los vecinos se hacen impacientes, el alcalde no da una. Hay que tener paciencia, hay que esperar. Las discotecas se están arreglando. Hay algunas que inevitablemente vamos a cerrar, las menos, pero siempre después de haber dado todas las oportunidades para que se pongan en las condiciones que la ordenanza pide. Hay que velar por los vecinos, por los puestos de trabajo y también por la seguridad de todos. Profesor Tierno, le pido brevedad en la respuesta, si es posible. Con Pilar la máxima Blanco, brevedad. adelante. Buenos días. Buenos días. Profesor, ¿le ha marcado mucho en su vida ir detrás de Fraga en las oposiciones a cátedra y después ir detrás de Felipe en las oposiciones a líder socialista? En las oposiciones, socialmente fui el primero, porque fue el único rojo que consiguió unas oposiciones a derecho político en la época de Franco, en los primeros años. Y en cuanto a la alcaldía, yo muchas veces sentado en el sillón me pregunto qué hace un pobre profesor como yo en un puesto tan importante como este. Adelante, Orue. Profesor, ¿es cierto que vuesa merced se entrega con asiduidad al reparador sueño cuando los plenos del concejo que usted preside, bueno, pues se vuelven de una densidad de plomo? Es decir, ¿qué le aburre a usted, su cargo o los concejales? No me aburre nada, ni al cargo ni los concejales. Cierro los ojos para soñar que soy del público y que llevo una pancarta, que es lo que quiero. Carmen García Rivas. Hola, profesor Tierno. Digo yo que para llevar la alcaldía de Madrid hará falta, como para cualquier cosa en la vida, 5 partes de ternura y 1 de malicia. Hacen falta 3 partes de ternura, 3 partes de responsabilidad y 1 de buen humor. O sea, malicia ninguna. Malicia para otros. Profesor Tierno Galván, muchas gracias por acompañarnos en la jaula de las fieras, por aceptar este juego. Gracias. Que tiene un poco de fiereza y un poco de malicia también. Estamos en Protagonistas en las 45 emisoras de Radio Popular, también de ternura, ciertamente, profesor. Y Radio Miramar. Naturalmente, la radio no solamente vive de palabra, también la música. Esas músicas, esos poemas hermosos de Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo. Hay un momento también para dar paso al locutorio marfil y oro y a los 12 micrófonos de platino donde se asienta la honra y prez de la aristocracia de la comunicación, don Tito B. Diagonal. Buenos días tenga, don Tito, buenos días. Hola, Luis del Alma, amigo del Olmo, y un saludo muy cordial a todos vosotros, amadísimos y amantados niños y niñas que me escucháis desde los 4 puntos cardinales de mi España, que es la nuestra. A pesar de que nuestro espacio, como sabéis, se difunde fundamentalmente por el medio radio y en exclusiva a través del programa Protagonistas vosotros y la estrella yo, me encanta venir, siquiera como invitado, a este medio plástico, colorista y denostado que es la televisión española Sociedad Anónima.
Naturalmente, sigo sin dar la cara, ¿no? Porque jamás la he dado y solo la he prestado a un considerable interés en alguna ocasión para presidir consejos de administración. No, pese a nuestras vinculaciones con la radio, mi Secretaría de Prensa, Radio, Televisión y Propaganda, lo que ahora se llama imagen o relaciones públicas o publicidad, ¿no? Me ha pasado escogidos fragmentos del espacio de nuestro anfitrión Fernando G. Tola. Y es bueno, creo yo, que alguien como él, con sentido lúdico, semanalmente, martes a martes, diga esto de si yo fuera presidente. Yo, que he sido un gran apóstol del ludismo, del sentido proteico de la vida, creo que más lúdico todavía sería si en un momento de sublime arrebato en España se emitiese un espacio titulado Si Felipe fuera Tola. Dicho con todo los respetos, ¿no? Que tampoco es tan inverosímil, ¿no? De momento, el actual presidente, eso sí, saldría en los títulos de crédito como Felipe G. Márquez. Gracias, Tito B. Diagonal. Señoras y señores, ha sido un match contra el reloj en donde hemos intentado comunicar visualmente lo que son 4 horas de radio diarias. Nos hemos colado de rondón, pero la verdad, aquí entre nosotros preferimos la radio. Y no se olvide escucharnos mañana desde Radio Miramar y las 45 emisoras de Radio Popular. Gracias, Tele, y gracias, Tola. Hora 25 ha sido un hito en la historia de la radiofonía española. Desde aquellos tiempos en que se oía para oír lo que no se oía en las emisoras oficiales, ha tenido varios directores hasta hoy en que Manuel Antonio Rico dejó su España a las 8 de Radio Nacional para continuar
día tras día haciendo el periodismo más vivo. Hablando de Radio Nacional, quiero hacer una pequeñísima advertencia. En este programa, lógicamente, no cabían todos los programas de radio que puedan ser más representativos de la radiodifusión española, ni tampoco los que tienen más prestigio. Así que decidimos obviar a Radio Nacional. Y tomamos esta decisión precisamente porque son compañeros, porque son de la casa, no porque no se lo merezcan, sino porque, bueno, somos hermanos y así que a la hora de sacrificar a alguien nos parecía que ellos nos podrían entender. Muy buenas noches, señores. Esta es una edición especial de Hora 25. Ha sido especialmente grabada para los amigos y los espectadores de este espacio de televisión española con ese único destino. Una edición también de bolsillo porque frente a la hora y media que es habitual cada noche en la antena de la cadena SER, nuestro tiempo va aquí a ser de unos 15 minutos aproximadamente. En este tiempo, las noticias que vamos a ofrecer son básicamente las siguientes. Tienen estos puntos de apoyo. El primero, asunto Rumasa. Los documentos que, según el dirigente sindical de la UGT Banca, Justo Fernández, son muy comprometedores y que le entregó Ruiz Mateos en Londres no demuestran nada. Segundo punto, ETA y el temor a sus coletazos. Para ello se preparan los etarras, los máximos dirigentes de ETA militar a los que la policía francesa no consiguió detener. Buscan nuevo lugar de encuentro para planear una acción espectacular y violenta como venganza. Tercero, Estocolmo. Así se llama la última esperanza para la seguridad y el desarme. 35 países con sándwich de neutrales entre bloques para buscar la paz en una Europa intranquila. Cuarto y último, las cifras de la inflación en relación con el paro. La lucha contra la inflación con resultados optimistas en el 83 puede fracasar en el 84. Mientras tanto, la cifra de parados en España ha crecido en casi 200.000 personas en el año 83. El catedrático Eugenio Domingo ampliará estos datos que tendrán además el comentario de Fernando Onega. Empezamos ya a profundizar los papeles que se trajo Justo Fernández de Londres. Son solamente 2 fotocopias que realmente no comprometen a nadie, Antonio Jiménez. La redacción de Hora 25 ha tenido acceso a la mayor parte de los documentos que José María Ruiz Mateos entregó al secretario general de UGT Banca, Justo Fernández, en su encuentro en Londres. Los presuntos papeles más comprometedores son 2 fotocopias de comunicaciones de la banca suiza. En ellos se da fe del cobro de $3 millones y ahora bien, según el texto de estas fotocopias, no se demuestra que el pagador haya sido Ruiz Mateos, ni tampoco se especifica el nombre de la persona que ha cobrado ese dinero. El señor Ruiz Mateos parece empeñado en que su caída pueda ser acompañada por todas las instituciones del Estado. Y de esta forma, en sus conversaciones con el dirigente sindical Justo Fernández, el expresidente de Rumasa ha intentado implicar por una parte a Su Majestad el Rey. Por otra, intenta demostrar que el presidente de la patronal bancaria, Rafael Termes, ha practicado la evasión de capitales. Según la versión de Ruiz Mateos, los $3 millones antes apuntados, más otros 3 pagados posteriormente, se entregaron para comprar la caída del actual subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que es la auténtica pesadilla de Ruiz Mateos. Los papeles, entonces, como hemos escuchado, no comprometen realmente a nadie, tampoco van a comprometer las acusaciones de invitaciones al golpismo que, según Ruiz Mateos, le formularon destacados militares. Ruiz Mateos afirma ahora 25 desde su retiro londinense que jamás va a decir los nombres de los militares que le visitaron en la capital británica tras la expropiación del holding de la abeja. Destacados miembros de las Fuerzas Armadas han expresado cierto malestar por las afirmaciones de José María Ruiz Mateos en este sentido. Recientemente, el capitán general de la Segunda Región Militar, teniente general Esquivias Franco, decía a los periodistas en Badajoz, en el curso de una visita a la capital pacense, que en tanto Ruiz Mateos no dé nombres y apellidos, él no se lo cree. Esta es la respuesta escueta. A mí la impresión que me hizo cuando lo leí, inmediatamente pensé, nombre y apellido. Mientras no digan nombre y apellido, no me lo creo. Fernando González Urbaneja, buenas noches. Fernando González Urbaneja es un querido compañero en el periodismo que acaba de publicar lo que es por ahora la última obra sobre José María Ruiz Mateos y sobre Rumasa. Sí, se trata de un libro que hemos escrito entre 3 compañeros con larga experiencia en la información económica, que iniciamos en el mes de marzo el intento de explicación de qué era Rumasa, qué es Rumasa, cómo es José María Ruiz Mateos, y hemos tratado a lo largo de 400 páginas pues tratar de proporcionar a la opinión pública y a los lectores de nuestro libro una explicación coherente de cómo es posible que se llegara a ese 23 de febrero de 1983, día en el cual el Gobierno expropia a Rumasa. Nuestro libro acaba en ese momento y hemos tratado de aportar los datos para explicarlo. Un estudio sin duda exhaustivo. Merecerá la pena
leer detenidamente todos los datos, demasiados quizás, que se aportan sobre Rumasa, porque Rumasa era algo muy complejo como para entenderlo así de una ojeada. ¿Qué sabías o qué sabes de los documentos que se trajo Justo Fernández de Londres a los que nos referíamos? Yo no he hablado con Justo Fernández, pero por los datos que se han filtrado a la prensa y que la prensa ha podido comentar hasta ahora, parece ser que coinciden con documentos semejantes que Ruiz Mateos nos comentó en el mes de julio, en una larga entrevista que tuvimos con él todo un domingo, para comentar precisamente todos los temas referidos al libro. En nuestra opinión, los documentos, las afirmaciones que Ruiz Mateos hacía carecían de una base documental seria, de una base de prueba suficiente como para ser incluidas en el libro, y por ello nosotros hemos pasado bastante por encima. Ruiz Mateos fabula en muchas ocasiones demasiado, y entonces esa fabulación es difícil tenerla en cuenta a la hora de un estudio riguroso. Es decir, que los documentos pueden ser una fabulación más. La impresión que yo tenía por lo que él nos contó es que las afirmaciones que él hacía, que eran unas afirmaciones graves, no se sostenían con documentos serios. Los datos que ha apuntado Jiménez antes, nosotros lo que vimos no eran cuentas en Suiza, sino eran cuentas en Nueva York, unos ingresos en Nueva York, pero eso no podían sustentar las acusaciones que él hacía solamente con esos documentos. Fernando González Urbaneja, un estudioso de Rumasa que al fin y al cabo en esta breve intervención viene a confirmar los datos que hemos recogido en la redacción de Hora 25. En el epílogo del libro hay un párrafo que sí me interesaría destacar. Hablando de Ruiz Mateos, de su actitud, dices: aprovecha de paso para salpicar de injurias, dudas y acusaciones a buena parte de los que ha conocido y no le han seguido. Quiere convertir su drama en el de todos y se niega en el fondo a afrontar la realidad. Estamos, Fernando, quizás ante el caso de un vencedor durante muchos años que finalmente cuando cae quiere que todos caigan con él. Pues eso puede ser una interpretación. Es difícil, la psicología de José María Ruiz Mateos, es difícil explicar su comportamiento en los días previos a la expropiación y mucho más difícil su comportamiento en estos últimos meses en que tantas afirmaciones, acusaciones, idas y vueltas nos ha sometido a todos. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias a vosotros. Segundo punto de nuestra crónica en esta edición especial de Hora 25, los temores a los coletazos de ETA. José Antonio Obies. Y la policía española sabe de ello, lo espera. Los máximos dirigentes de ETA militar, a los que la policía francesa no ha conseguido detener en su última redada, buscan un lugar de reunión donde preparar lo que, en ambientes de huidos vascos en el sur de Francia, califican de venganza por los traslados de sus compañeros a otros países. Las medidas policiales están siendo aumentadas en los últimos días y la frontera franco-española es una continua operación filtro. Madrid puede ser uno de los puntos o lugares escogidos por los etarras para asestar su golpe espectacular. La policía lo sabe. Había o hay una operación en marcha de vuelta a la sociedad de arrepentidos. Su extraordinaria publicidad la ha paralizado de momento. Es Juan Carlos de Rojo desde Bilbao quien ofrece los datos. Los diferentes puntos de vista de los propios etarras en el tema de los indultos y la excesiva publicidad que se le está dando al caso están poniendo en tela de juicio su propia viabilidad. Por un lado, 15 polimilis encarcelados en Herrera de la Mancha han solicitado del Defensor del Pueblo su apoyo para conseguir estos indultos personales, a los que se oponen, por otra parte, sus compañeros de prisión en la rama militar, al considerar inaceptables planteamientos particulares que no conduzcan a una amnistía generalizada. El recelo entre refugiados que ya han expresado sus sospechas hacia arrepentidos, ahora integrados en Euskadiko Ezkerra, en el sentido de que ellos pudieran haber facilitado información acerca de la infraestructura etarra en Francia, es otro factor que influye en la posibilidad de este indulto generalizado que podría hacer volver a sus casas a unos 800 etarras que residen ahora en Francia. En el fondo hay miedo y recelo, y son precisamente estos factores los que van a jugar una baza importante en lo que ya se vislumbra como la operación de reinserción de etarras más importante, junto con la que en su día emprendieran Rosón y Vandrés. Mientras tanto, el gobierno francés ya ha tomado cartas en el asunto. Nieves, la madre de José Miguel Arrugaeta, uno de los presuntos etarras expulsados del país, habló por teléfono con su hijo en Panamá. Así están las cosas ahora mismo, los etarras en Panamá tras la sorpresiva acción de la policía francesa. Yo le noté tranquilo por haber llegado a Panamá. O sea, le noté como muy tranquilo de que estaba en buenas manos. ¿Dónde está exactamente en Panamá? Estaban en un cuartel no sé si de la policía panameña o del ejército. Me dijo que estaban en un cuartel. Que estaban bien tratados, incluso que les habían comprado ropa por la mañana y que les habían dado de comer muy bien y que estaban muy bien tratados y que estuviésemos muy tranquilos. Ya. Señora Nieves, tal y como lo ve usted, ¿supone que pueden producirse más detenciones en Francia a partir de ahora? Pues yo no le puedo decir. Yo lo que sí le puedo decir es que yo no le puedo decir, porque la verdad es que estamos un poquito desorientados en ese sentido, porque nos ha cogido como muy de sorpresa.
Era la información y el testimonio desde Radio Bilbao. José María Moedano, el abogado Moedano, es el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en España. Buenas noches, José María. Hola, buenas noches. Oídos los datos de Bilbao y los datos recogidos en la redacción central de la cadena SER, vista desde España, desde la Asociación Pro Derechos Humanos que presides, ¿hay algún reparo jurídico que ofrecer a la operación dura, sin duda, policial, anti-ETA en Francia? A la operación de deportaciones. Incluidas deportaciones. Habría que diferenciar las operaciones, digamos, de vía paralela de represión ilegal o ilegítima, como la que se ha producido con la llamada Guerra Sucia, que yo creo que es totalmente reprobable, con las deportaciones de la policía francesa, del gobierno francés en definitiva, que examinadas de forma desapasionada, yo creo que no plantean ningún problema jurídico, porque en definitiva el derecho de refugio es una manifestación de la soberanía del Estado, pero cuando ese derecho de refugio se aprovecha para preparar al otro lado de la frontera una serie de delitos muy graves o incluso ya no solo como santuario, sino como guarida para resguardarse después de la persecución de la policía española cuando se cometen esos delitos, es normal que el gobierno francés niegue ese derecho de refugio y tome las medidas consecuentes como la deportación. Otra cosa es el método con el que se haya hecho esa deportación, pero la deportación en sí mismo y la negación del derecho de refugio no plantea ningún obstáculo, ningún problema. Con eso no quiero decir yo que esa sea la única solución o la solución política más adecuada, pero jurídicamente no le veo ningún problema. En todo caso, era una operación policial que quizás ha tardado demasiado. Los indultos, por otra parte, están en marcha. Lo están en realidad desde hace tiempo. Ojalá, José María, ¿no?, que este sea el camino del final de ETA. Camino todavía es difícil verlo, pero el camino final. Pero de todas maneras, la combinación de medidas que al final lleven a la pacificación y que supongan, digamos, el enterramiento de las armas por parte de estas organizaciones y de estas bandas armadas es el único camino posible y además es el camino de una democracia que no puede acudir a esas vías de represión paralelas a la del Estado, represión ilegítima, ilegal, como la que ha ocurrido con también algunos asesinatos al otro lado de la frontera, con la utilización de métodos que no son adecuados. Yo creo que, teniendo en cuenta que la finalidad es la resocialización y la pacificación en el País Vasco, el único camino posible es ese. Gracias, José María Moedano. Gracias a vosotros. Buenas noches. Lo cierto es que entre operaciones de arrepentidos y acciones como las de la policía francesa o los atentados del GAL, también el final de ETA se puede, en efecto, precipitar. De momento, ¿cómo está? ¿Qué queda de la organización ETA? Son jóvenes, muy jóvenes los que ahora quedan, los que pueden hacer uso de sus armas para asesinar. La dirección de ETA ronda los 40 años, los comandos los 20 o 25 de media. Esta es la nueva savia terrorista. ETA militar cuenta en Francia con cerca de 400 liberados. De ellos, casi 50 forman los llamados comandos ilegales, así llamados porque sencillamente están fuera de la ley. 50 hombres que forman unos 10 comandos, bajo el mando casi directo de Iturbe Abasolo, alias Chomin, considerado máximo dirigente de ETA militar y que 10 días antes de la redada policial francesa de hace una semana marchara de su casa en el refugio del sur de Francia con rumbo desconocido. La policía no consiguió detenerle. Al lado de Chomin, su amigo Chiquierdi, José Antonio Lassa Michelena. Los comandos ilegales obedecen sus órdenes de asesinar o secuestrar. Procesado en rebeldía por la justicia española como inductor del secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal. Son los dos hombres, los dos terroristas más buscados por la policía española. Dirigen ETA militar. Son 2 de los 10 miembros que componen el comité ejecutivo de la banda terrorista. Señalemos al respecto que, según fuentes policiales consultados por Hora 25, en cada una de las provincias vascas actúa un comando ilegal y otro más se encarga del área de Madrid. Después existen unos 20 comandos, 200 hombres, que realizan una vida normal en sus pueblos y ciudades de Euskadi, llamados comandos legales que componen la red de información de ETA. En cuanto a ETA político-militar, los octavos, la redada francesa sí les ha hecho daño. Su máximo dirigente, Abrisqueta, cruzó el Atlántico a la fuerza. Los franceses le alejaron de los Pirineos. ETA PM, octava asamblea, cuenta en estos momentos con menos de 20 activistas en liberación. Sus máximos dirigentes han sido detenidos. 13 minutos 44 segundos en antena. Desde el temor que también existe en Estocolmo a una acción del terrorismo internacional, entramos ya en las esperanzas de desarme que ahora se fijan únicamente en la conferencia de la capital sueca, al fin y al cabo continuación de la de Madrid. José Manuel Calvo. Ronald Reagan dijo ayer en Washington: quiero un diálogo constructivo y realista, flexibilidad del presidente norteamericano. Recuerden que las elecciones en los Estados Unidos están a la vuelta de la esquina el próximo mes de noviembre.
Y Moscú, adelante con el diálogo, pero no nos fiamos, que retiren los euromisiles, insisten los soviéticos. La esperanza para el desarme, el deshielo entre el este y el oeste, comenzó ya su cuenta atrás en Estocolmo. Entre esa esperanza y el escepticismo, el riesgo de destrucción es ya excesivo. No solo alcanza a los países con rampas de lanzamiento de cohetes, también a los otros. Lo dice Carlos Fernández Espeso, director general de Seguridad y Desarme, que está ahora con el ministro Morán en Estocolmo. La verdadera desnuclearización es la que se logra, no digo impidiendo que se emplacen o instalen artefactos nucleares, sino evitando que caigan. Literalmente evitando que caigan desde arriba. Y lo que hay que preguntarse es hasta qué punto, por el hecho de que en una zona no hay armas nucleares, realmente se está impidiendo que caigan las que puedan estar a 100 o a 2000 kilómetros. 15 minutos en antena, otros apuntes rápidos de la actualidad de España. Adolfo Suárez pide su excedencia en Televisión Española. El expresidente del Gobierno español, Adolfo Suárez González, ha pedido recientemente su excedencia en Televisión Española. El señor Suárez había estado en excedencia forzosa cuando ocupó cargos públicos, gobernador civil de Segovia, vicesecretario general del Movimiento, ministro y finalmente presidente del Gobierno. En el tiempo que media entre su dimisión y esta petición de excedencia, Adolfo Suárez no percibió ningún salario de Televisión Española. Campaña de intoxicación en medios castrenses. En las últimas jornadas se ha desatado una campaña de intoxicación contra el Gobierno en el seno de las Fuerzas Armadas. El motivo es el proyecto de ley de plantillas que supondrá la reducción de unas 6.000 personas en el Ejército de Tierra. A pesar de que es sabido que quienes se retiren seguirán percibiendo íntegros sus sueldos, la campaña intenta convencer a los militares de lo siguiente, que no es de recibo una reducción de personal cuando en el resto de la administración pública no se piensa en ninguna reducción de plantillas a pesar de la inoperancia de muchos ministerios. Con 40 escaños, Roca pediría la presidencia del Gobierno. La operación Roca, últimamente silenciada, aspira a conseguir en las próximas elecciones entre 40 y 50 escaños. Según sus promotores, esta cantidad de diputados sería suficiente para decidir la formación de un gobierno. Miguel Roca aspira a traer a España el ejemplo italiano. Estará dispuesto a pactar con quien sea, pero eso sí, solamente a cambio de la presidencia del Gobierno. 16 minutos y medio en antena. Seguimos en esta edición especial de Hora 25. Decíamos al comienzo que la lucha contra la inflación, con éxito casi total en el 83, puede fracasar seriamente este año, en el 84. La lucha contra el paro saldría, por consiguiente, perjudicada. La tasa de inflación de la economía española se situará en el año que acaba de terminar, 1983, en el 12,3%, según un avance provisional del índice de precios al consumo al que ha tenido acceso Hora 25. El objetivo del Gobierno para el año pasado, por tanto, se ha cumplido. En cambio, todo parece indicar, según las propias fuentes de la Administración, que la lucha contra la inflación para 1984 puede fracasar. El objetivo del Gobierno para este año, fijado en un incremento de precios al consumo del 8%, puede verse incumplido, situándose por encima de esta cifra. Mientras tanto, la cifra de parados en España ha crecido en casi 200.000 personas durante el año pasado. Eugenio Domingo, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, es un hombre que nos asesora habitualmente en materia económica en Hora 25. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué tan difícil cumplir en el 84 este objetivo de la inflación si se consiguió en el 83, ¿no? Sí, se consiguió en el 83, pero la tasa de inflación en los últimos meses está realmente muy acelerada. En los últimos 4 meses del 83, la tasa elevada al año es del orden del 14%. Pasar de una inflación del 14% a una inflación del 8% es realmente un descenso muy drástico, del 40 y tantos %, muy difícil. Ojalá nos equivoquemos. Por otro lado, los factores que están empujando al alza la inflación española, como el déficit, como, por ejemplo, la depreciación de la peseta, que encarece la importación, como la presión fiscal o el incremento de la presión fiscal, todo ello subsiste. De ahí que sea difícil, efectivamente, conseguir este 8%. Hablar de inflación, que para algunos puede ser un tema quizás un poco lejano, es hablar también de paro, que eso sí lo tenemos cerca, realmente, dramáticamente. Desgraciadamente sí. Si los índices de inflación como objetivo no se consiguen, el paro va a ir todavía mucho peor de lo que va. Claro. Sí, este es el problema. La condición para mejorar la situación en el paro es mejorar previamente el nivel de inflación, la tasa de inflación, reducir la tasa de inflación. Y esto es así porque realmente la inflación, la distorsión y crecimiento de los precios hace que la asignación de recursos sea mala,
que se invierta en aquello que no se debe invertir, limita la competitividad exterior de nuestra economía, puesto que el diferencial de inflación hace que nuestras exportaciones sean difíciles, que nuestros productos sean caros. Si los tipos de interés son altos a causa de la inflación, no hay inversión productiva y, por consiguiente, no se genera empleo, etcétera. Es decir, previamente a la generación de empleo es preciso reducir la tasa de inflación, y de ahí que si no conseguimos inicialmente este objetivo, desgraciadamente no reduciremos esta tasa tan alta de paro que tenemos en España. Mal futuro. Gracias, profesor Domingo. Habíamos anunciado el comentario. Es el momento cuando llevamos 19 minutos en antena. Fernando Onega. De todas las noticias que ustedes han escuchado, hay una que nos afecta a todos, el paro. Resulta que en el año que acaba de terminar, en España hubo casi 200.000 parados más. No nos vamos a dejar sorprender por la cifra. Pero en este momento en que se publican los datos, tenemos que preguntarnos algo. Tenemos que preguntarnos por qué a lo largo de 12 meses el Gobierno ha intentado convencernos a todos de que se había terminado la destrucción de puestos de trabajo. Se puede alegar que estos parados son los jóvenes que se incorporan al mercado del empleo. Se puede alegar que solo ha transcurrido un año de gobierno socialista. Pero lo cierto es que cada mes que pasó del año 83, el crecimiento fue mayor. Si la crudeza de las cifras se ha disimulado por razones políticas, nos parece sencillamente un engaño a la opinión pública. Pero si el Gobierno se encuentra realmente satisfecho por los resultados en el empleo, hemos de lamentarlo. Y hemos de lamentarlo porque eso indica que el equipo gobernante comienza a perder la capacidad de criticarse a sí mismo. Nosotros no podemos satisfacernos con la alegría fácil de que en vez de tener 300.000 parados como años anteriores, solo tengamos ahora 200.000 más. Porque esos 200.000 ya nos aproximan a los 2,5 millones. Porque por mucho que nos digan los portavoces oficiales, ya es imposible que se cumplan las promesas electorales. Porque esto revela al final el escaso éxito de toda la política económica. Y sobre todo porque muchos millones de españoles han consumido demasiadas ilusiones, demasiadas esperanzas, para que ahora venga a enfriarlas la crueldad de la estadística. Y todo ello, ¿qué revela? Revela que pese al cambio, en la política española sobra triunfalismo, falta realismo y siguen faltando fuerzas o ganas o voluntad política de meter en cintura la economía. Bien, en el momento de terminar esta edición especial, un recuerdo a alguien que está muy profundamente en el corazón de quienes trabajamos en la cadena SER y en el corazón también de ustedes, los oyentes. Se llamaba José Fernando de Dicenta y era muchas cosas: Premio Nacional de Teatro, Premio Ondas, director del Gabinete de Estudios de la Casa, una cantera donde empezaron, por ejemplo, Antonio Jiménez o José Antonio Obies o José Manuel Calvo. Un poeta también, un amigo y el abuelino de la más larga serie de la radio, la saga de los Porretas. Esta era su voz con versos de don Antonio Machado. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto escrito. A mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Y ustedes ya saben, creo que a esta misma hora, en directo, pueden encontrarnos en hora 25, en la sintonía de la cadena SER, con final siempre al pie de la colina. Buenas noches.
no podía faltar. Así que, José María, cuando quieras, y ojo al tiempo, no vengas después con aquella cosa de voy a abusar de su amabilidad, etcétera, etcétera. Yo, si te pasas, te echo el cierre. Estás en el aire. Super García en la hora cero. José María García. Buenas noches, señores, y saludos cordiales. Una jornada más negra, una jornada más tétrica, una jornada más dramática para el deporte español. El viernes de la pasada semana, don Jesús Gil y Gil, exdirectivo del Atlético de Madrid y en la actualidad socio del Club Rojiblanco, llevaba a los dirigentes de esta institución ante el juzgado de guardia. Una emisión de 400 millones de pesetas de pagarés supuestamente ilegal. Los jueces, la justicia, dictaminará. Ayer, nueva visita al juzgado de guardia. En esta ocasión, los dirigentes del fútbol canario que han ganado con justicia y con limpieza en las urnas su condición de presidentes de la Federación, presentan demanda en juicio de conciliación contra la Federación Española y Pablo Porta. Y le piden a la Federación y le piden a Pablito, Pablete, como creo que ya todos ustedes conocen, que se avenga a reconocer que pese a la inexistencia de precepto alguno que autorice la interposición de recurso en materia electoral ante la Federación Española, dicha Federación ha admitido el interpuesto por el candidato derrotado. Y entre otras lindezas, en la demanda se le pide a Porta y a la Federación que se avenga a reconocer que con toda malicia y mala fe, don Pablo Porta, pese a ser conocedor de lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos de la Federación Española, expresivo de que son funciones propias de la Junta Electoral la proclamación de candidatos, entre otras, que establece que sus decisiones tendrán carácter ejecutivo y las eventuales reclamaciones que se interpongan contra las mismas no suspenderán la eficacia de lo acordado. Quiere decir esto, señores, es un tema muy grave, que en 1984 seguimos siendo en legislación deportiva un país tercermundista. Es imposible. Todo, absolutamente todo, se lo siguen pasando por el santo forro de sus caprichos. Don Javier Solana, el incompetente, el inepto y el inútil ministro de Cultura y también de Deporte, está haciendo bueno, y ojo que eso es difícil, que es casi un milagro, a sus antecesores. Porque vaya maldición que ha tenido el deporte español, hermanos. Repasen la lista, repasen. Antepenúltimo, don Pío Cabanillas, con ese ni Pío. Penúltimo, de la Cierva, don Ricardo. Y la última, la marquesa consorte, doña Soledad, que días después de tomar posesión de su cargo, tenía la desfachatez de confesar públicamente que habíamos mejorado mucho en instalaciones, que había que ver los pueblos sevillanos, que vayan a Sevilla, que vean a los pueblos y que revisen a la señora marquesa. Pero caramba, es que con el cambio hemos perdido, porque al menos, y con todos los respetos, la señora marquesa estaba de mejor buen ver que el señor ministro con la barba. Porque si la marquesa mentía, el ministro miente, el ministro torpedea y manipula la realidad. Tengo aquí un pequeño panfleto. Ministerio de Cultura, un año de gestión. Me voy a la página 1. Y atención al dato. Atención al dato porque dice: el compromiso adquirido por el PSOE durante la campaña electoral se ha cumplido. Si nos vamos a la página 4, que se estremezcan los unos y que se estremezcan los otros. Atención, compañeros de control. Atención, realización. Preparemos fanfarrias para el señor ministro, porque, oído al parche,
la atención a la alta competición y la actualidad y perfeccionamiento del marco legislativo del deporte. Imagínense ustedes el perfeccionamiento del marco legislativo del deporte, cuando en ese año largo que ya lleva en su poltrona, ni el ministro ni su adlátere, Romancete Cuyás, otro gol para el PSOE, han movido una sola paja, han hecho una sola codificación, han variado una sola disposición. Lo último, sangrante, aberrante. Hace tiempo, el 16 de diciembre, Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Los hombres del colectivo deportivo del Partido Socialista Obrero Español hacen un aviso público de ilegalidad. Se presentan incluso ante un notario. Perdón, Ernesto López Feito, Notaría de Madrid. Notaría de don Ignacio Zavala Cabello, en la calle Velázquez, número 61. Era una treta del propio partido a petición del Consejo Superior de Deportes para retrasar el tema y avanzar en ese decreto que separa el fútbol profesional del fútbol aficionado. Bueno, pues el ministro Cuyás, los consejeros bíblicos y los adláteres y lametraserillos de uno y de otro han dejado al propio Partido Socialista Obrero Español con los calzones en la mano. El colectivo de deportes del Partido Socialista Obrero Español en la oposición funcionaba maravillosamente. Era una pura delicia ver estos hombres, capitaneados por Miguel Ángel Martínez, trabajar, luchar, subir, bajar. ¿Qué queda de ese colectivo? Tenemos aquí a don Manuel Campoamor. El señor Campoamor es precisamente el coordinador de deportes de este grupo federal, el sustituto de Miguel Ángel Martínez, ¿no? Efectivamente. Don Manuel, ¿no se sienten ustedes dolidos, engañados, traicionados, humillados, inutilizados? Bueno, no, en absoluto. Ten en cuenta que el Grupo Federal de Deportes tiene diferentes funciones. Se crea como un órgano dentro del partido de asesoramiento de los grupos parlamentarios y de las ejecutivas, y también con una función clara de inserción en el tejido social, que es lo que el grupo sigue haciendo. Don Manuel o Manolo, perdón que le interrumpa, pero no me drible. En materia de deportes, me imagino que ustedes no han asesorado nada. Bueno, nosotros hemos tenido conocimiento por parte de la Administración del funcionamiento que está llevando, de la serie de decretos que hay preparados, y el problema es que hasta ahora no han salido, pero efectivamente esos decretos están hechos. ¿Saldrán? Entonces, si me permite un momento sobre el tema del señor ministro, yo le diría que por qué no habla con la gente del fútbol que recibió el señor ministro, porque creo que no va a tener la misma opinión que es la que ha expresado usted ahora. ¿Cómo? No lo entiendo. Sí, efectivamente. Como sabe bien, el señor ministro recibió el otro día al Comité de Fútbol Profesional. Sí. Y creo que no salieron muy contentos de su entrevista con el señor ministro. ¿Que no salieron? Lo cual demuestra que la actuación del ministro, indudablemente, aunque no salga a la calle con unas manifestaciones de lo que está haciendo, sí, efectivamente, está en la línea de trabajo. Señor Campoamor, le honra esta defensa a ultranza, pero primero, los hombres del fútbol, no sé si porque son absolutamente inconscientes o porque son absolutamente irresponsables, de esa entrevista salieron felices y dichosos. Ahí están las manifestaciones públicas. Una maravilla. Desde Gerardete Martínez Retamero, el presidente del Betis, a don Manuel Vega Arango, esto es una maravilla, hemos entrado en una nueva disposición, etcétera, etcétera. Pero luego hay otra cosa muchísimo más grave. Ustedes nos están pasando ya en su disciplina, en su sumisión de partido, y entran en el capítulo de servilismo. ¿Ustedes no prepararon una admirable estrategia de aviso de ilegalidad de la última asamblea y les han dejado colgados? Bueno, hubo dos presidentes del club que, como bien tú sabes, son miembros del Grupo Federal de Deportes, que a mí me comentaron que iban a preparar, que no estaban dispuestos a seguir en la farsa que ellos consideraban que era la asamblea del fútbol. Y bueno, acudieron al notario, levantaron el acta notarial y esa acta notarial luego efectivamente la mandaron al Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes no sabe ni que hay aviso de ilegalidad, y el Consejo Superior de Deportes dice que se ha impugnado. Un auténtico desastre. Una última pregunta, señor Campoamor. ¿El colectivo deportivo del PSOE se responsabiliza de lo que está pasando
en la alta administración en el área del deporte? Bueno, yo creo que el colectivo, el Grupo Federal de Deportes del partido no es esa su misión, ¿no? O sea, el grupo hizo un programa 4 años. Hemos pasado un primer año condicionado por unos presupuestos prorrogados. En los presupuestos del 84 ya se ve claramente que van enfocados en la línea de lo que nosotros planteábamos, con pues temas como de austeridad y de honestidad, como los 8 o 10 millones que se gastaba el Consejo Superior de Deportes en agenditas de regalo primeros de año. De austeridad y de honestidad, señor Campoamor, sí, en un instante hablaremos. Muchas gracias por su presencia. El problema es que no hay profesionales. El problema es que juegan con los unos y juegan con los otros de una forma absolutamente vergonzosa, absolutamente vergonzante, porque incluso los superprofesionales no tienen interlocutores válidos. Señor Rincón, don Hipólito, es en estos momentos quizá el futbolista español con mayor carisma, es el máximo goleador de la Liga. Jugando en Primera División con el Real Madrid, ¿qué cobraba usted por temporada? 750.000 pesetas. 750.000 pesetas. ¿Cuánto le costó usted al Betis? 30 millones me parece que fue. ¿Cuánto ha pedido este verano el Betis por usted? 200. 200 millones de pesetas. Lo menos que puede cobrar un hombre por el que piden 200 millones, que ha costado 30, es el 10%. ¿Qué gana usted? Ahora mismo, pues muy poco dinero, 8 millones de pesetas. ¿Y además lo toma o lo deja? Sí, porque me quedaba un año más de contrato y cuando yo hablé con ellos me dijeron que me lo iban a hacer como un favor porque ya que me quedaba un año de contrato no tenía por qué pedir más dinero y no me querían traspasar tampoco. ¿Cuántos años tiene? 26 hecho. A los 29 le llamarán viejo. Sí, esa es la desgracia, que es una pena. Por eso te digo que de verdad hay veces cosas que no son ilógicas totalmente. ¿La responsabilidad de los dirigentes? ¿La profesionalización en una palabra? Sí, yo estoy de acuerdo, porque nosotros somos profesionales y ellos creo que debían de ser profesionales todos. Porque de profesional a profesional se entendería uno muchísimo mejor. Hombre, por lo menos tratarían de comprendernos y de entendernos, de que esto es una profesión que dura muy poco tiempo y tenemos que sacar un rendimiento para el futuro. Y desde luego ahora mismo, pues de verdad que no, porque también te corta las alas y no puedes hacer muchas cosas que tú quisieras. Pero ellos se pasan la pelota, van de un tema a otro, debaten y en definitiva, ¿sabes lo que pasa? Que ellos mismos se engañan. Porque ahora que hablábamos del Comité de Fútbol Profesional, ha habido votaciones. Todos se han prometido los votos, los unos a los otros. Al final se quedó en la cuneta del Real Madrid. ¿Y por qué? Porque le engañaron. ¿Quién engañó al Madrid, Fernando Soria? Dos equipos que le habían prometido el voto y que al final evidentemente no le votaron. Uno, la Unión Deportiva Salamanca, y el otro, el Valencia, que hemos podido averiguar después de una dura lucha con los propios directivos de unos y otros equipos. Curiosísimo. Y eso sí, el chocolate del loro. Presupuestos de 1.900 millones de pesetas. Aquí todos son comidas, aquí todos son bebidas. Tenemos, Eduardo Torrico, la última anécdota. El vino que tomaron los varios dirigentes del Valencia en Valladolid. 3 botellas de Vega Sicilia, cosecha del 64, a un total de 24.000 pesetas. 8.000 pesetas la botella de vino. Y el Valencia, que debe más de 1.000 millones de pesetas y que está absolutamente en bancarrota, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y eso sí, el ahorro del chocolate del loro. El Barcelona tiene un presupuesto de 1.900 millones de pesetas. Bueno, ¿saben ustedes que hay 2 utilleros del Barcelona que viajaban sin dietas y a los que... ¿Qué ha pasado con ellos, Gaspar Rossetti? Bien, ha pasado que a la llegada de Menotti al FC Barcelona se enteró de que José María Corbella, suplente de Papi Anguera como encargado de material, y Jaime Langa como segundo masajista del Barcelona, no percibían la dieta de 3.300 pesetas que tiene estipulada el club por día y por viaje. Se presentó en el club y dijo que una de dos, o pagaba el club o pagaba él. Y lo cierto es que desde que Menotti llegó al Barcelona está pagando él la dieta tanto a Corbella como a Langa. Imagínense ustedes, señores, la situación de ridículo. Pero, en fin, ¿y mientras qué hace la Administración? Y esta es nuestra crítica y esta es nuestra censura, cruzada de brazos. Televisión quiere homenajear a la radio. Hasta ahora hemos hecho un programa de radio auténtico y veraz para la televisión. El mejor, el más grande homenaje que la radio le puede hacer a la televisión es explicarles y decirles a ustedes, señores espectadores, cómo unos profesionales de radio harán mañana, o cuando Dios quiera, la televisión privada. Recuerdan ustedes que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo que a Pablo Porta, Pablito, Pablete, los españoles le tenemos pagado desde hace 19 años un chofer
para que saque a hacer pipí a su perro, el famosísimo Óscar Porta, para que lleve de compras a su mujer y a la hija de su mujer. Bien, pruebas al canto y datos. Por favor, realización. Vamos, quiero hacer un aviso muy, muy rápido y perdón, señor Tola, porque le voy a comer algún segundillo. No es un vídeo profesional, por eso la calidad no podrá ser la que habitualmente ustedes ven, pero aquí tienen. Este es el coche que los españoles le estamos pagando a don Pablo Porta. Es un Super Miria Fiori, matrícula de Barcelona 1163 EZ, que se guarda todas las noches en un garaje particular que cuesta 7.000 pesetas mensuales. Este es Enrique, el chofer, Enrique Peñalver Dorca. Ese es el perrito de Óscar Porta. La primera obligación diaria del chofer es sacar a Óscar Porta a dar ese paseo. Ahí tienen al Chucho, ahí tienen a Enrique Peñalver, chofer desde 1964. Empezó con Porta como presidente de la Federación Catalana y cuando Porta fue ascendido a presidente de la Federación Española se lo agregó a su servicio, porque Madrid tiene otros dos conductores. El señor Peñalver, aquí lo tienen, en esa misión diaria a las 10 de la mañana de que Óscar haga pipí, eso sí, como dice Pableto, siempre levantando la pierna derecha para que no haya posibles errores o confusiones, percibe un sueldo de 90.000 pesetas al mes, más 20.000 pesetas mensuales en horas. Limpias para él, 95. Nos cuesta a los españoles 1.815.000 pesetas. Le pagan en la Agencia Sagrada Familia de la Caja Pensiones para Vejez y Ahorro de la calle Valencia 398, agencia 810. Su número de cuenta, por si alguien tiene alguna duda, 3466815, afiliado a la Seguridad Social con el número 827781. Luego tiene la misión de sacar de compras a la peluquería y a sus necesidades a la señora de Porta. La señora de Porta, cuyo nombre auténtico es Joaquina Farré Antonio y que se hace llamar Laura. Aquí tienen el coche recorriendo las calles de la ciudad condal. Ahora un peluquero. Después una gestión. Además de este chofer, además de este coche, una secretaria que está en el despacho particular del señor Porta. Nieves Güell lleva ya 7 años como secretaria. Cobra 60.000 pesetas al mes, 16 pagas y media. Eso sí, el chofer ceremonioso, hay que abrirle la puerta a la señora de Porta, que para eso Pablito trabaja tanto para los españoles. La señora, ya no demasiado rápida, sale del coche. Y ahora a atusarse los cabellos, con disciplina y con rigurosidad. La secretaria, Nieves Güell, 7 años en la oficina, en el despacho de Porta. Travesera de Gracia 40. Es la peluquería de la señora. Gana 60.000 pesetas al mes. 16 pagas y media. Además de todo esto, la Federación Catalana tiene que alquilar un coche mensualmente, Molinero, J. Molinero, 130.000 pesetas mensuales para que Watts, a su vez, tenga servicio. Otro 1.560.000 pesetas al año. Después de todo esto, entre una cosa y otra, Pablito nos cuesta solo, señores, 5 millones de pesetas anuales. Multipliquen ustedes, llevamos así 19, pues pónganle cosas y más cosas al tema. Esta es la prueba documental. Dejamos ya el vídeo, volvemos al directo. Aquí lo tienen. La Administración, señor Campoamor, tiene todos los datos, tiene todas las pruebas. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, nosotros precisamente ten en cuenta que lo que estamos buscando es que con dinero público no sucedan cosas como están sucediendo estas. Pues ese aquí fue el motivo de la orden ministerial con la que se suspendió la subvención a la Federación Española de Fútbol. Sí, sí. El 6 de abril de 1983 denunciábamos en la revista Interview este tema. Estamos en enero. ¿Qué pasa? Repito, señores. Se lo pasan todo por el forro de sus caprichos. Les da lo mismo 8 que 80. A vivir, que son 2 días. Y ya les puedo llamar de todos. ¿Qué se les puede llamar más de lo que les llamo? Y no se trata de insultar, no se trata de menospreciar.
¿Han calculado ellos el daño que le están haciendo a nuestro país y a la proyección de nuestro deporte? Gracias, señores. Saludos cordiales. Buenas noches. Hola, soy una amiga tuya y tengo 8 años, pues aunque solo he visto tu programa una vez en vacaciones, me ha gustado mucho. El día 25 de diciembre perdí a mi perrita Nuca, la cual hemos intentado buscar por todos los medios, pero no hemos llegado al corazón de quien se la haya encontrado. La extraviamos en Zarzaquemada, Leganés. Por ello te invito que me invites a tu programa o bien hagas entender a quien la tenga que era mi mejor amiga y sin ella mi hermano y yo estamos muy tristes. Es una caniche de color blanco crudo y tiene 1 año y medio. Desde que nació ha estado conmigo y quiero que sepas que tenía el rabito sin cortar. Mi nombre Nélida Pérez Calero y mi teléfono 619 90 57. Hecho así, a ciegas, sobre el mapa de España, y mi dedo ha caído en Sevilla. Quien fue a Sevilla perdió su silla, aunque este no es el caso de María Esperanza Sánchez, que tiene silla y tiempo para hacer su emisión, con lo cual quisiéramos simbolizar nuestro respeto a todas las emisoras locales que hablan a los ciudadanos de España. Hola, ¿va a salir a hacer la compra? Abríguese. Hace muchísimo frío. ¡Ay! En Sevilla a mediodía. El resfriado anda suelto. Tenga cuidado. Pero, mujer,
¿Qué hace con una cazuela en una mano y una camisa en la otra? Ya. Que le falta un botón y la ha llamado para recordárselo, porque se la quiere poner esta tarde. Justamente esa. Creo, amiga, que lo tiene mal acostumbrado. Un momento, amigo, no vaya a cerrar el cajón que me pilla un dedo. Escuche, deje un instante ese expediente que no se va a enterar nadie. Verá, es facilísimo. Coloca el botón que quiere pegar en la camisa en el mismo lugar en el que estaba el que se cayó. Lo sujeta con 2 dedos de una mano mientras con la otra mano va pasando el hilo por los agujeritos del botón con la ayuda de la aguja. Una vez arriba y otra vez abajo. Puntadita para arriba, puntadita para abajo. Y ya está. Pruebe. Verá qué fácil. Descubra el orgullo de llevar sus botones cosidos por usted mismo. Hay en el aire una duda, se repite la cuestión cuando está en educación. Una mente ya madura, hay quien piensa que es mejor confundir un poquitín, engañando al pequeñín. Ya le enseñará la vida. Hay quien dice que la luz tiene un solo recorrido y para andar un camino la línea recta es mejor. Y así la historia quita y pone la razón. Lo que ahora es lógico hasta ayer era tabú. Esta empanada te la comes solo tú. Nosotros niños de asfalto, pan con tomate fringao, nos encontramos revueltos, biología con pecado. No la busques en el cielo, la cigüeña se ha marchado, se dedica a otros asuntos, no quiere engordar el paro, cada cual con su verdad, siempre en el canto de un duro. Tú estás en medio, chaval, solo tuyo es el futuro. Y así la historia quita y pone la razón. Lo que ahora es lógico hasta ayer era tabú. Esta empanada te la comes solo tú. Y así la historia quita y pone la razón. Lo que ahora es lógico hasta ayer era tabú. Esta empanada te la comes solo tú. Señor Gracia, ¿a usted le contaron de pequeño que los niños los traía la cigüeña? Sí, por supuesto. Como yo creo que se lo han hecho a todo el mundo. Don Manuel Gracia, consejero de Educación de la Junta de Andalucía, es el responsable de la distribución en 1.200 escuelas andaluzas de un libro de información sexual para niños del danés Ben H. Cleson, que ha escandalizado a muchos. Los ecos de ese escándalo han llegado hasta la mismísima capital del reino. Antes de que eso ocurriera, la Coalición Popular en el Parlamento andaluz ya había presentado una proposición no de ley para que el libro sea retirado de las escuelas. A este libro se le ha calificado de deleznable y vulgarísimo panfleto con mensajes subliminales contra la familia. Otros han dicho directamente que es vulgar pornografía.
Algunos más entienden que su distribución es una clara intromisión en el ámbito de la familia. Esto lo ha dicho concretamente la Asociación Acción Popular de Córdoba. Señor Gracia, ¿ha llevado usted la pornografía a la escuela? Por supuesto que no. Lo que hemos hecho ha sido dar a los profesores de los centros y a los alumnos que tengan la edad adecuada un instrumento con otros instrumentos más, es decir, con más libros y con otro material que irán recibiendo en el futuro, para que la educación sexual no sea algo que figura en el Boletín Oficial del Estado, sino que sea algo que realmente se pueda hacer con materiales adecuados en la escuela. Y no es una intromisión en el ámbito de la familia, porque las mismas personas que se han escandalizado tanto, y yo no creo que sean tantas, dicho sea de paso, por este tema, sin embargo, defienden ardorosamente que la religión se enseñe en la escuela. Defienden también que la moral se enseñe en la escuela. No sé por qué. Si todo eso, y además las matemáticas, la lengua, la historia, etcétera, etcétera, se enseña en la escuela, la sexualidad no se va a enseñar en la escuela cuando forma parte de una dimensión tan esencial de la vida humana. Dice usted, señor Gracia, que no cree que sean tantas las personas que se han escandalizado. Sin embargo, todos los días pasan muchas cosas en Andalucía y no todas llegan hasta Madrid. Bien, y esta es una polémica que ha llegado a Madrid y no sé usted qué pensará, pero quizá con más fuerza que en Andalucía incluso. No, objetivamente hablando, el tema de este presunto escándalo no cobró fuerza hasta que algunos medios de información escrita de la capital de la nación pues le dieron un tratamiento, digamos, bueno, de primera página, de editoriales, etcétera, etcétera. Yo pienso que ahí hay una primera razón, y es el tema. Es decir, está comprobado que en una sociedad como la nuestra, donde todavía existen sectores conservadores que mantienen posiciones respecto a la sexualidad absolutamente más propias de, no ya del siglo pasado, sino de algunos siglos más atrás, este tema provoca unas capacidades, unas posibilidades de tratamiento escandaloso por su parte que a otros no se la dan. Y además hay otra cuestión, y es que estamos en un momento en el que en toda la nación hay un debate sobre la política educativa de los socialistas. Esto conviene no olvidarlo, porque es el telón de fondo sobre el cual, a mi juicio, se desarrolla esta presunta batalla sobre el libro de la educación sexual en Andalucía. Yo quiero decirle, señor García, que no tenía la pretensión de darle a usted la oportunidad de explayarse sobre el tema aquí solo. Quería que hubiera algún representante de Alianza Popular, que ha sido quien en el Parlamento ha presentado esa proposición no de ley pidiendo que se retire el libro de las escuelas. Había invitado a don Antonio Hernández Mancha, presidente de Alianza Popular de Andalucía, pero el señor Hernández Mancha, que nos había confirmado su asistencia a este programa, parece que se ha puesto enfermo repentinamente y no ha podido estar aquí. Yo bien que lo siento, porque posiblemente hubiera tenido más interés la polémica. De cualquier manera, señor Gracia, en este país nunca se ha hablado, prácticamente nunca se ha hablado a los niños de sexualidad. Quizá tímidamente se empezaba a hacer, tanto en las escuelas como en la familia, pero realmente todavía con miedos y sin demasiada seguridad. Pasar prácticamente de la nada al todo, ¿no es excesivo? Bueno, es que yo pienso que lo que hemos hecho nosotros no es el todo. Es decir, proporcionar a las escuelas, aunque no haya sido a todas, pero en fin, suponiendo que hubiera sido incluso a todas, proporcionar a las escuelas un libro, un ejemplar de un libro, para consulta de los profesores y de los alumnos bajo la dirección y la tutela de los profesores en materia de educación sexual, no es ni mucho menos el todo de lo que en una sociedad moderna, occidental, europea, se debe hacer en esta materia. En esta materia, en cualquier país de nuestro entorno europeo, se hace bastante más. Se proporciona un material didáctico, que no son solo libros, que son también diapositivas, ilustraciones, películas, y esto todavía no se ha hecho. Y es algo que habrá que hacer, porque conviene tener presente que en el fondo de esta cuestión no hay sino la alternativa entre tener una sociedad en la que la sexualidad se aprende de forma absolutamente reprimida,
de forma prohibitiva, formando parte de los tabúes y de los morbos cotidianos, o por el contrario, tener una educación sexual hecha seriamente, rigurosamente, en la familia, por supuesto que sí, pero también en la escuela, igual que en la escuela se aprende tantas otras cosas. Desde luego nosotros hemos optado claramente por ese modelo, y por ese modelo es por el que además optaron en su momento los gobiernos anteriores de la nación, puesto que el tema de la educación sexual está regulado por decretos del Ministerio de Educación desde el año 1980. Y en este sentido, a mí lo que me da la impresión es de que hay mucha hipocresía también. Es decir, hay mucha hipocresía en aquellos adultos que estiman que informar de la sexualidad a los niños es peligroso, porque puede que en el fondo lo que se esté produciendo sea un fenómeno en el cual esos adultos, si ellos quieren tener una información sexual, porque yo no creo que haya nadie que esté satisfecho, digo desde nuestra generación hacia arriba en edad, nadie que esté satisfecho de la educación sexual recibida, porque más que educación habría que hablar de deseducación sexual. Sin embargo, a la hora en que esa educación sexual la reciban sus hijos en la escuela, bajo el control y la dirección profesional de un profesional de la enseñanza, que conoce la psicología evolutiva, que conoce la pedagogía, la didáctica general, eso provoca un escándalo. Y sin embargo, esos mismos no se escandalizan de otros escándalos, incluso relacionados con esta materia, que están a la puerta de los colegios, en algunos kioscos, que son esas barajas de cartas con ilustraciones pornográficas que circulan clandestinamente de mano en mano en los colegios. Eso no escandaliza y esto sí. De cualquier manera, señor Gracia, no parece ese el objeto principal del escándalo, a pesar de que se diga, que se ha dicho que el libro pues es pornográfico directamente, que se dice que tiene un lenguaje inadmisible, que las fotografías son quizá duras, pero realmente lo que más se ataca del libro es lo que dicen que propugna, y es la desintegración de la familia, que es un canto a la comuna, a los padres sin hijos. En absoluto. Perdón, a los hijos sin padres. Sí. Mire, el libro presenta en las primeras páginas, en las 10 primeras páginas, presenta efectivamente varias fotografías en las que aparece pues un matrimonio con hijos, aparece después una madre con hijos, sin marido, un padre sin hijos, sin esposa, después aparecen varios hombres y mujeres adultos con varios hijos, y ahí es donde parece que se centra toda la cuestión a la que usted se refiere de la comuna o de la horda. Yo también he oído esa palabra aplicada al libro. A partir de esa página, el libro se centra en un solo modelo, que es el modelo de la familia nucleada en torno a la pareja monógama estable. Y ese modelo es el modelo antropológica y sociológicamente válido, digamos, en la sociedad española. Y por lo tanto el libro, no va en contra en absoluto de esa concepción. Pero es más, hay textos del libro que, claro, los que están haciendo una campaña de escándalo en contra de él se cuidan de no sacar en sus publicaciones, pero que conviene decir, y es que hay textos del libro donde se dice, por ejemplo, que los niños cuando ven que sus padres se pelean, les da miedo de que los padres a esa pelea les pueda llevar a separarse, porque, por lo tanto, el libro está defendiendo ahí la estabilidad matrimonial. O hay también otras páginas del libro donde se defiende la sexualidad en función precisamente de la reproducción. Y eso también es un contenido antropológico y sociológicamente dado en nuestra sociedad, en nuestro contexto cultural. Hasta ahora esta polémica es una cosa entre adultos, y como quiera que realmente el tema a quienes afecta principalmente es a los niños, nosotros hemos querido que aquí hablen los niños. Si le parece, señor Gracia, vamos a escucharlos. De acuerdo. Yo no he visto el libro. Yo creo que no se debe tratar ese tema así en un libro y poner unas cuantas palabras de esto y de esto y de lo otro, y de que así se debe hacer. Eso yo creo que debía haber una asignatura en el colegio, una clase que nos explicara, ¿no?, y nos dijera todo lo que nosotros debíamos saber. Bueno, pues yo pienso que este libro está muy bien hecho porque antes los padres pues no nos decían así, que si no nos explicaban así muy bien lo de la educación sexual, entonces nosotros estábamos un poquito apartados de ese tema, pero ahora yo creo que eso está muy bien porque ahora nosotros los niños pues que vamos ya avanzando gracias a ese libro que ya nos va metiendo más en ese tema. A nosotros nos ponen, es que verán, a nosotros nos ponen un libro, ¿no? Y nos dicen, lo mandan al mercado o a nosotros para que lo compremos o para que lo podamos leer. Entonces yo creo que este libro, que es de 6 a 12 años, por ejemplo, si mi hermana ahora mismo ve o lee ese libro, se puede reír, pero porque no lo comprende, ¿no? Pero yo creo que este libro debería de estar más adaptado, yo creo, ¿no?, para los niños de por ejemplo, de 12 a 14 o a 16 años,
o más adelante, porque ahora mismo hay niños que no lo comprenden y que pueden tomar una idea, ¿no?, que no son las exactas y que pueden entender mal los libros. Lo mismo pasa con los niños pequeños que ven las películas de Dos Rombos. Claro, parece claro que los chavales en general no están muy preocupados con el libro, pero hay una cosa que parece que tienen clara, y es que quieren seriedad a la hora de recibir educación sexual. Ellos hablan de que hubiera una asignatura. Realmente, en un país en el que hay muy pocos sexólogos, y los pocos que hay se puede decir que son autodidactas, porque no hay ninguna facultad que dé un título de sexólogo, en un país en el que los maestros realmente tampoco se preparan para enseñar después a los niños, para educarles en esta materia. ¿Cómo se puede confiar en la educación sexual que se da a los niños en las escuelas? Yo creo que lo que hemos escuchado de esos niños de Sevilla, sin duda que pone sobre la mesa el problema real de la educación sexual, y es que efectivamente, como usted decía, los niños quieren seriedad, y esa seriedad requiere que esto que hemos hecho no sea una gota en el océano, sino que sea realmente parte de un trabajo serio y riguroso, y en ello estamos. Es decir, que a mi juicio lo que habrá que hacer es hacer cursos de perfeccionamiento y de actualización del profesorado para que pueda impartir las materias relativas a la educación sexual. Habrá que formar equipos de especialistas interdisciplinares, de médicos, de psicólogos, de pedagogos, de sexólogos, con el fin de poder producir un material didáctico. Esto se está haciendo ya en alguna comunidad autónoma española, concretamente en Navarra, según mis noticias. Habrá que hacerlo seriamente porque, evidentemente, un libro aislado no puede contribuir seriamente a la finalidad que se pretende y a lo que es una demanda también de los propios niños, que son en definitiva los más afectados. Finalmente, señor García, ustedes con la distribución de este libro han concretado la información sexual que se va a dar a los niños en las escuelas andaluzas. Han ido más lejos que el propio Ministerio de Educación, que se limita a orientar diciendo que la información sexual deberá nombrar a las cosas por su nombre natural. ¿Meditaron ustedes esta decisión o se han visto sorprendidos por un libro que iba más lejos de lo que ustedes pensaron? No. Mire, el procedimiento de selección del libro fue el normal y ordinario, en el sentido de que se crea una comisión de expertos, donde hay inspectores de GB, directores de GB y profesores de GB, que hacen una selección. Y en el informe que emiten esos expertos y que yo tenía en mi poder, pues aparece la valoración didáctica y pedagógica del libro, que fue altamente positiva. Por lo tanto, éramos plenamente conscientes de que podía provocar, evidentemente, algún rechazo, pero que era una modificación en la situación presente que había que hacer si queremos realmente modernizar el sistema educativo en esta materia. Gracias, don Manuel García. Y como quiera que este programa hoy excepcionalmente se ve, yo les voy a enseñar a ustedes el libro, siquiera sea la portada. Cuando en su más tierna infancia aquel niño preguntaba si era en París de la Francia donde un niño se engendraba, sus padres se enrojecían y cómplices sonreían. ¿Pero qué pregunta es esta? El padre dijo a la esposa, a cuestión embarazosa, la callada por respuesta: este niño no es normal, es un obseso sexual. Con malsano atrevimiento preguntó ya en el colegio, porque el sexto mandamiento tenía aquel privilegio de no significar nada, pero obtuvo otra callada. Pese a una estricta censura, ha perdido la inocencia. Ahora sí, decía el cura, en lo alto de su docencia, el muchacho no es normal, es un obseso sexual. Como en la clase de ciencia enseñaba el profesor, de aquello las consecuencias y no la fase anterior. Así la procreación nunca entró en su educación, y al llegar la pubertad sintió en sus partes pudendas sensaciones estupendas y enorme curiosidad.
El chico no era normal, era un obseso sexual. Nunca nadie le explicaba de qué modo se hace un hijo, aunque ya no preguntaba. Así que un día se dijo, has de averiguarlo tú, porque es un tema tabú. Desde entonces a diario combatía su incultura con la ávida lectura ocultas del diccionario. El chaval no era normal, era un obseso sexual. Los comentarios obscenos, los amigos todos juntos, enseñaron más o menos lo principal del asunto. Confidencias de amiguetes, inscripciones de retrete, y se sentía culpable de creerse un sabiondo en materia tan notable, y pensaba que en el fondo él no era nada normal, era un obseso sexual. No ocurre lo que ocurre, se quedó sexificado, y aunque el tema ya le aburre, no puede darlo de lado, porque no aplica a su vida la educación recibida, y es una manía suya que el sonar de su guitarra a la lucha contribuya contra las hojas de parra. Consecuencia natural, era un obseso sexual.